La vida nos da sorpresas, sorpresa nos da la vida. Y el fútbol no se queda atrás en este tema de las sorpresas. ¿Cuántas veces hemos visto un futbolista que llega a un equipo al que no debería fichar? Un jugador que nadie toma en cuenta, que simplemente nunca fue la gran cosa, llega un día en el que de la nada tiene un partido soñado y resuelve el partido y lleva a su equipo para la victoria. O de lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿Cuántas veces llega un torneo, un mundial, la Champions o en la liga de tu barrio? Los candidatos a ganar el torneo siempre son los mismos y los mismos terminan ganando siempre los campeonatos, pero existe una sola vez en que un equipo se llega a meter entre los favoritos y llega a instancias que en su vida nunca se habría imaginado. Logra enamorar a la afición, sus jugadores comienzan a llamar la atención de equipos grandes y por el simple hecho de la gran proeza que fue logrando poco a poco, se gana el apoyo de los fanáticos, pero a la hora del sueño algo pasa en las circunstancias del juego que el sueño se convierte en una pesadilla y se queda en una historia de tremenda proeza. En la actualidad estamos viendo al Bodo Glimt dando unos batacazos en la Champions. Entró como un equipo más del montón, pero en cuanto a la fase de liga inició, fue callando bocas poco a poco. Su nombre comenzó a sonar después de vencer al Manchester City. Ese partido yo lo vi en vivo y dije, bueno, estas cosas pasan. Tanto puedes ganar como puedes perder. Su siguiente partido fue en contra del Atleti y pues cualquiera le gana al Atlético de Madrid. O bueno, no cualquiera. Hace una semana recibió a los Nerozzurros y les ganaron con autoridad 3-1. Y en la vuelta en el Giuseppe Meazza le volvieron a ganar al Inter. Gracias a Cagni y a este perro golazo. Porque mi abuelo siempre decía, un hombre enamorado ni para su esposa tiene ojos. No, esa no era la frase. Ahora sí va la buena. Ojito con el Bodo Glimt. Y a lo mejor después de mencionarlos los hemos mufado, pero ojalá la sigan rompiendo en esta Champions para que nos den más alegrías. Y aprovechando que ya hace falta hablar de la Champions League, es por eso que hoy te presento los mayores batacazos en la historia de la Champions League. Si hablamos del Málaga de la actualidad, sería un equipo que está bastante en la miseria. Simplemente hace unos años de milagro se salvó de la tercera división y en la actualidad está compitiendo para subir a primera. Pero allá del 2013 el Málaga fue adquirido por el primo del jeque, ahora dueño del PSG, y justamente fue para ir viendo la adquisición para un equipo y de Cádiz le entraron a la administración de los malagueños y fue una de las mejores historias que nos regaló el fútbol en los últimos años. Obviamente a billetazos locos fueron llegando jugadores de gran nivel, a lo mejor no superestrellas del momento como ahora hacen los petroequipos, pero sí jugadores de calidad. Estaba Willy Caballero, el tronco de Michelis, el crack de cracks Diego Lugano, Lucas Piazón, Baptista, el ídolo de las masas Joaquín, el Conejo Saviola, Juan Dono Roque, y todos eran liderados por un joven Isco Alarcón, quedando en un grupo a lo mejor no tan difícil, pero competían por el primer lugar con el Milan, un Milan que estaba por entrar a la peor época de su historia, pasando bien librados de la fase de grupos como primero tras ganar 3 partidos y empatar 3, incluyendo una victoria contra el Milan donde Joaquín le dio los 3 puntos y se pudo haber ido con un doblete pero falló un penal. Con esto avanzaron como primeros del grupo C con bastante autoridad y generalmente cuando pasas como líder del grupo los siguientes rivales son un poquito más a modo y son fáciles de enfrentar, que en esta ocasión sí lo fue porque en octavos de final le tocó contra el Porto y pues fue una eliminatoria sencilla o así se plantearía porque en el partido de ida los dragones fueron superiores y de milagro no cayeron más goles quitando el de João Moutinho, yéndonos a la vuelta en la Rosaleda donde los malagueños salieron con todo y fueron capaces de remontar el partido, comenzando con un Isco que se echó el equipo al hombro y abrió el marcador con un perro golazo. La recibió de espaldas, hizo un control orientado y gracias a un desvío fue lo suficiente para marcar el primero. Con esto se soltaron el pelo y llegó el papucho de Roque Santa Cruz al 77 para marcar el gol de la victoria en un tiro de esquina, para por primera vez en la historia del equipo llegar a los cuartos de final. Y aquí hasta los que a nadie le importaba el Málaga estaban con el equipo, ya que gracias a lo que lograron en la Champions más lo que fue pasando en la liga, provocó que los ojos se pusieran en el equipo de Manuel Pellegrini y para los cuartos de finales tocó recibir al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, en donde nos regalaron un 0-0 muy parejo, donde ambos equipos se jugaron al tú por tú, pero el Tino y sobre todo los arqueros hicieron su chamba para mantener el empate, dejando todo para el partido de vuelta en el Signal Iduna Park, donde fue un auténtico partidazo. Los equipos saltaron al campo y Lewandowski andaba con todo y comenzó a generar jugadas de peligro, y después de que de Michelis andara tronando a Royce, llegó Joaquín, desparramó al defensa y le pegó donde los topos hacen su guarida, marcando un perro golazo. Con esto el Dortmund se fue al ataque y en un pase filtrado
delantero de Royce aventó un taconazo para habilitar a Lewandowski, se quitó de encima a Caballero y adentro que están cenando. En un tiro libre de Michelis recentró la pelota servida para Joaquín, pero Wenderfeiler se aventó un atajadón y ahora sí el partido se descontroló, ya al 81 con un gol en fuera de lugar, y cuando al fin parecía que el Málaga se iría a semifinales, en una desatención peinaron una pelota para que se armara una pelotera que Royce pudo meter, y en los minutos finales llegó la polémica y en un Ave María le cayó a Royce la pelota que le centró a Santana, y en la segunda jugada le empujó para avanzar a semifinales. El detalle que en esa segunda jugada estaba en un fuera de lugar, porque por más que el defensa estuviera aquí, el arquero marca la línea de fuera de juego y al estar delante de este jugador sigue siendo fuera de juego. Con polémica arbitral el sueño del Málaga se acabó, pero eso sí, este gran equipo se quedó en el corazón de la afición y creo que eso vale más que una Champions. Eso diría si fuera aficionado al Barcelona. Aquí hablaremos del mismo equipo pero en ediciones diferentes y con muchos años de diferencia. El Villarreal en cada cierto tiempo se vuelve un animador en la Liga Española y de vez en cuando en Europa, y la primera vez que logró ganarse el corazón de la afición fue en la edición de la Champions de la temporada 2005-2006. Este Villarreal curiosamente también era dirigido por Manuel Pellegrini y en esa gran plantilla estaba Diego Forlán, Juan Román Riquelme, Santi Cazorla, Marco Senna y el mejor de todos y el verdadero ídolo del equipo, el Guille Franco. Con esto encararon la Champions League de la temporada 2005-2006 y acá los candidatos eran claros: el Barcelona de Frank Rijkaard, el FC Milano y el Lombardía, la Juventus de Buffon y curiosamente el Arsenal de Henry estaba entre los favoritos, pero como saben la pechofrieron y otra vez subcampeones. Pero bueno, y más que claro quedó en la fase de grupos estando con el Manchester United, Benfica y Lille, pero comenzaron a callar boquitas cuando quedaron como primeros de grupo y en los octavos de finales tocaría un rival bastante accesible, siendo el Rangers de Escocia. En la ida quedaron empates 2-2 con goles de Juan Román Riquelme y Dieguito Forlán, y en la vuelta volvieron a empatar 1-1, pero por los goles de visita el Villarreal pudo avanzar a la siguiente ronda, donde ya les tocó un rival más difícil por primera vez, y tan complicado fue que les tocó visitar al Inter de Adriano Prime, y ni el minuto pasó y Diego Forlán ya había marcado el primero. Esto provocó que el Inter se fuera al ataque y quién más que Adriano llegó para marcar el del empate, para que después ambos equipos tuvieran sus jugadas de peligro, incluyendo un travesaño de Juan Román, hasta que Martins metió con la guata el 2-1 final. Y en la cerámica Juan Román Riquelme sacó Prime y nos dejó uno de los mejores performances individuales en la historia de la Champions. Nomás faltó que le picaran el fundillo para que fuera una 10 de 10, hasta que aprovechó un tiro libre para empatar el global, y por más que el Inter lo intentó, el pequeño equipo español hizo historia llegando a las semifinales de la UEFA Champions League, enfrentándose a un candidato muy serio a ganar el título, o bueno, serio entre comillas, pues porque era el Arsenal. Aún así, el partido jugado en Highbury, los Gunners fueron capaces de amarrar a las dos figuras del Villarreal y con un gol solitario de Traoré continuaba la racha invicta en uno de los estadios más míticos del fútbol inglés. Y ya en España, desde el minuto 1 el Guille Franco no dejaba de buscar los centros que le mandaban, competían los choques, pero nada más nada, hasta que en los últimos minutos marcaron un penal para el Villarreal que Juan Román iba a cobrar, pero James Lehmann demostraba por qué es el papá de Argentina y le arrebató el sueño al Villarreal de una posible final de Champions en la que pudo haber hecho historia, con una falla que marcó el paso de Riquelme en España y la primera vez que el Villarreal hizo soñar a su afición de ganar el trofeo más prestigioso a nivel de clubes. Pero no nos separemos del equipo porque los años pasaron, el Arsenal siguió dando pena con los años, Riquelme pasó a dar pena ajena como directivo de Boca y Adriano pasó a vivir la vida que siempre soñó. El Villarreal se convirtió en la sorpresa de esta Champions y fue un poquito parecida a la del 2005. Lástima que ahora no tuvimos un México-argentino que estuviera carreando al equipo. Te extraño, Guille Franco. Y para la edición de la Champions del 2022, aparte de dejarnos al PSG más pecho frío de todos, a un Madrid que remontó todas sus eliminatorias con un Benzema intratable, y a un Mohamed Salah que no importa cuando veas esto se esconde en los momentos importantes, este submarino amarillo llegó como el campeón de la Europa League y curiosamente otra vez le tocó con el Manchester United en la fase de grupos. Esta vez el United no dio pena por más loco que parezca y avanzaron los dos de la mano, donde el Villarreal salió sorteado en contra de la Juventus, una Juventus que estaba de capa caída y comenzaba a ser el equipo malardo que es ahora, y curiosamente el One Season Wonder de turno fue el que abrió el marcador con un gol al segundo 31, después de una mala salida amarilla en donde Vlahovic la bajó como los dioses y se la cruzó a Rulli para adelantar a los bianconeros. A los minutos los Chelsea dejó ir la del empate, Danjuma le intentó de crack pero le cayó en las manos a Chesney, Morata siendo Morata, y Parejo entró al área solo con su alma para marcar el del empate, cerrando un partidazo en la cerámica. Para la vuelta en Italia fue un partido redondo para el Villarreal y despacharon a la Juventus con un
un 3-0 sencillito, goles de Gerard Moreno, Pau Torres y Danjuma. Ya en cuartos se echarían al gigante bávaro que no supo qué pasó en toda la eliminatoria. Simplemente en la ida pudieron haber sido goleados, pero de milagro no fue, gracias a que andaban medio fallos mis brothers. Danjuma educando con su gol y Coquelin la clavó de pura caca, pero el VAR lo echó para atrás. Para la vuelta en el Fútbol Arena München, acá el Bayern no se iba a ir sin ser ese equipo competitivo de siempre, y hasta el 55 pudieron empatar la eliminatoria con Lewandowski. Ya con el Bayern volcado al ataque intentaron buscar el gol del gane, pero Chukwueze silenció Baviera al 88. Con esto los de Emery demostraban no ser una sorpresa sino una realidad, repitiendo la proeza conseguida en el 2006, llegando de nuevo a semifinales y otra vez con un equipo inglés. Acá sinceramente el sueño fue más bien húmedo porque Anfield hizo su chamba y en todo el partido los de Klopp aplastaron al Villarreal, peloteando al submarino hasta que Estupiñán le hizo honor a su apellido y marcó en propia, para que después Mané al 55 para irse con la ventaja. Nada más para resaltar a Thiago Alcántara. Qué bueno era Thiago Alcántara. Nada más quería decir eso. Para la vuelta en la cerámica el Villarreal aplicó la siguiente. Para la vuelta en la cerámica, el Villarreal aplicó la siguiente: si el Madrid pudo remontar todas sus eliminatorias, yo porque carajos no puedo. Y pues la realidad es que no pudo. Por más que tan solo al minuto 2 ya habían marcado el primero, Díaz le dijo buenos días y aquí Capué quiso tirar, pero le salió pase. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Al 41 Coquelin marcó el del empate de cabeza y cuando ya se habían calmado las cosas, a Rulli se le antojó hacerle homenaje al Dibu Martínez y se comió un gol entre las patas para que el sueño se acabara. Después Lucho Díaz y Mané. Así de rápido y tan feo se acabó el sueño del Villarreal por llegar a una final después de grandes momentos que nos dejó. Y quién sabe, a lo mejor la tercera es la vencida, pero eso solo el tiempo lo dirá. De este equipo ya tenía muchísimas ganas de hablar desde hace rato y al fin llegó el momento. El Mónaco es de esos equipos que su objetivo es debutar jugadores jóvenes o fichar jóvenes promesas para después vender y sacar plata. Los títulos y la relevancia internacional pues no les importa mucho, es más, en su vida han llenado su estadio. Pero en el 2017 encontraron una generación dorada que los hizo soñar por segunda vez con la Champions. Por allá el 2004 hicieron historia llegando a una final de Champions ante el Porto de Mourinho. Pero pues de ese Mónaco no vamos a hablar, sino del de Mbappé. Acá el Mónaco armó un equipazo con jóvenes figuras que sacaron el pecho en toda la Champions y tan bueno era ese Mónaco que le sacaron una canción. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería, yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Con jugadores jóvenes como Bernardo Silva, Bakayoko, Thomas Lemar y con jugadores de experiencia como Glick, Subasic y un Radamel Falcao que vivió su segundo aire. Con este equipo encararon la fase de grupos y salieron como primeros sobre el Bayer Leverkusen y el Tottenham para llegar a los octavos de final donde les tocó de una contra un equipo bastante complicado, tocándole contra el City de Guardiola, que aún no era la maquinaria que fue años después, pero seguía siendo un verdadero equipazo. Aún así se la rifaron y le jugaron al tú por tú, y después del gol de Sterling se dejaron caer con un golazo de palomita de Falcao y Mbappé marcó el segundo. Aún así se dio el lujo de regalar un penal para que el City se desatara con el doblete de Agüero. Falcao marcó el gol de su vida. En una pelota parada marcó Stones y para el final Sané cerró la pinza dejándonos con un partidazo y un 5-3 final. Y recuerden que por estas épocas el gol de visitante aún contaba. Y para la vuelta en el Luis II simplemente necesitaba que el City marcara menos goles de visita que los que hizo ellos y lo lograron. Tan solo a los 8 minutos Bernardo metió un tiro centro que Donatello se encontró y le empujó para marcar el 4-5. Un golito más y se metían a los cuartos de final, pero Subasic y sus manos de mantequilla le dejó el rebote a Sané y la cosa se complicó para el Mónaco, pero nunca se rindió, porque Bakayoko remató de cabeza y se echaron al City. Ahora en los cuartos de final visitaron al Borussia Dortmund de Dembélé y las dos promesas francesas marcaron, incluido un gol con las tortuguitas y un perro golazo, para al final dejar el partido con un 3-2. Para la vuelta el Dortmund ya no puso las manos y otra vez Mbappé marcó un golazo, le siguió Falcao y Germain, descontando Royce para los abejorros. Y ahora viene lo divertido y no tiene nada que ver con el tema, pero lo quiero decir. Como ya saben, por aquellas épocas Dembélé y Mbappé eran una de las mayores promesas del fútbol francés. Obviamente Mbappé siempre estuvo en más estima que Dembélé, pero curiosamente los años pasaron y es muy divertido saber que Dembélé, un tipo que en el Barcelona fracasó y que se esperaba menos de él que de Mbappé, ya ganó una Champions y un Balón de Oro antes que Donatello. Las vueltas de la vida. Para la semis le tocó jugar en contra de una Juventus que era un auténtico equipazo y aquí ya no dieron mucha batalla, ganando la vecchia señora con un 2-0 fulminante. Y por más que Mbappé rompió la valla invicta del mejor portero de la historia, Mandzukic y Dani Alves acabaron con el sueño de unos niños que terminarían rompiéndola. O bueno, solamente uno la rompió y ese fue Mbappé. Los demás son unos muertos y ya nadie se acuerda de ellos, pero por un momento pintaban para ser los mejores futbolistas del mundo.
Y hablando de promesas que pintaban para cracks, hablemos de los Young Ajax del 2019, que fueron la mayor venta de humo en la historia del fútbol. Que bueno, ese humo estaba fundamentado por lo que fueron demostrando a lo largo del torneo, pero llegó un brasileño random, se aventó el partido de su vida y acabó con los sueños de esas jóvenes promesas y él desapareció en el acto. El Ajax hizo historia con una generación que apuntaba a lo máximo y en este video te explico qué pasó con ellos. Su historia arrancó como la de los demás en la fase grupo, donde le tocó con el Bayern Múnich, el Benfica y el AEK Atenas, donde ganó 4 partidos y solamente empató 2, siendo los 2 partidos ante el Bayern Múnich. Ya como segundo le tocó enfrentarse a nada más y nada menos que al Real Madrid en octavos, un Madrid que por más no tenía a Cristiano Ronaldo, tenía casi la misma plantilla con la que ganó las 3 Champions al hilo, porque los acabados se encontraron con los morritos más llenos de hambre y con más talento de la historia. Y si bien perdieron en la ida, en la vuelta en el Bernabéu la cosa se fue al carajo cuando Frenkie de Jong educó a Modric a Kroos, De Ligt secó a Benzema, Tadic sacó unos golazos de la chistera y este random metió el gol de su vida y después desapareció. Con esto eliminaron al rey de Europa y la racha no iba a parar. No solo fueron por el máximo ganador de Champions, sino por Mr. Champions. En los cuartos de final llegaban a encarar a la Juventus de Cristiano Ronaldo y si bien salieron con un empate en la ida gracias a los goles de CR7 y de David Neres, llegando a la casa de la Juventus en donde otra vez Cristiano Ronaldo marcó de cabeza y con gol de Van de Beek empataron el marcador. Szczęsny se mandó un atajadón porque en un tiro de esquina De Ligt le ganó a todos en el salto y le metió la frente lleno para así darle el pase al Ajax a la siguiente ronda, eliminando a Mr. Champions de paso, después de haber eliminado al Madrid y a la Juventus. Pues ganarle al Tottenham era un absoluto trámite, ¿cómo no le vas a ganar al segundo equipo más lamentable de Londres? Y pues justamente pasó eso, y le ganaron con un solitario gol de Van de Beek, y con esto ya era un hecho la final en contra del Barcelona, porque los azulgranas recibieron a Liverpool y les clavaron 3 goles con un Messi intratable, así que ya para que se jueguen los partidos de vuelta vámonos directos a la final. Pues sí, mis muertiños, en la vuelta cuando todo parecía que el Ajax iba a la final, de la nada Lucas Moura se convirtió en Ronaldo Nazario e hizo el partido de su vida y echó a perder las carreras de estos jóvenes talentos. ¿Y se imaginan ese otro universo donde Liverpool y el Ajax llegaron a la final? A lo mejor De Jong sí se convirtió en el mejor mediocampista del mundo, a lo mejor De Ligt ganó su Balón de Oro y a lo mejor Van de Beek en ese universo jamás se lesionó, pero lo hubiera no existe y lo que pasó pasó, y pues todos fracasaron en el proceso. Con esto el Liverpool y el Tottenham nos regalaron una de las peores finales en la historia de la Champions y Lucas Moura desapareció del radar y nadie se acuerda de él. Gracias por ver el video, dale like y comenta qué otro equipo sorpresa me faltó. Y si quieres alguna segunda parte de equipo sorpresa en alguna otra liga o torneo que haya en el mundo, pues déjalo en los comentarios. Y suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol. Y recuerda, coman frutas y verduras. Here we go.